Hola, bienvenidos a Proyecto Sapiens. Han descubierto que los humanos modernos, o sea nosotros, surgimos hace más de 300.000 años. Este es parte de un nuevo estudio. Se decía que habíamos surgido hace 100.000 y tantos de años, 180.000 años, ¿no? Ahora dicen que no, ahora que es hace 300.000 años. ¿Cómo lo lograron? A través de análisis genómico, es decir, con muestras de ADN de restos humanos antiguos de KwaZulu-Natal. En esta zona encontraron los restos humanos y revelaron que en el sur de África tiene un papel importante para poder entender los orígenes del hombre. Un equipo de Uppsala, Suecia, más Johannesburgo y Sudáfrica han presentado sus resultados en la revista Ciencia. ¿Qué han encontrado? El equipo de investigación secuenció los genomas de 7 individuos que vivieron en el África Sur hace 2.300 a 300 años. Los 3 individuos más antiguos son de 2.300 a 1.800 años atrás. Estaban genéticamente relacionados con los descendientes de un grupo llamado Khoisan en el sur. Es un grupo de africanos. O sea, no todos los africanos son iguales. Se dividen también en varias etnias, varias megaetnias, varias etnias de etnias, varios grupos grandes, y esos grupos grandes y grupos chiquitos. Así es, se dividen en todo eso. Y tienen lenguas que a veces son diferentes entre ellos y otras veces son parecidas. En África es así, o sea, no, es otro mundo, no es que todos sean negros, no, todos sean iguales, no es así. Son diferentes, hasta tienen diferentes lenguas. Hasta un grupo tiene lengua parecida con el otro grupo, pero no se entiende nada con el otro grupo. Con el tercer grupo no se entiende tampoco. Eso sucede en el África. Hay bantús, la lengua bantú, los bosquímanos, están los bereberes, o sea, hay varios tipos de varias familias lingüísticas. Y muchas veces no tienen relación entre ellos. Entonces han encontrado descendientes de los ancestros de estos grupos del sur, Khoisan se llama, ¿no? Y han encontrado otros cuatro individuos que son de hace 2.300 años a 1.800 años, y otros individuos que son de hace 500 a 300 años. Han encontrado sus restos humanos, ¿no? Sus restos, y han sacado el ADN de ahí. Entonces han visto que los que tenían 2.300 años, ¿no? Hace 2.000 años, están relacionados con los actuales grupos Khoisan del sur, y los que tenían 500 años están relacionados con los grupos Bantú, también de Sudáfrica, ¿no? Que también están en ese sitio, ¿no? O sea, se encontraron dos cepas diferentes de humanos. Entonces dicen que había un reemplazo de la población en este tiempo, ¿no? Aparecen estos Bantú posteriormente, pero antes existían estos Khoisan. Estos Khoisan justamente son uno de los primeros grupos humanos que existen, de los primeros grupos de humanos modernos, ¿no? El problema es que no tenían grupos de Khoisan pero antiguos, tenían modernos nada más, no tenían bastante antiguos. Ahora sí lo han tenido y con esto ya pueden hacer comparaciones, ¿no? Un resto Khoisan de hace 2.300 años, ¿no? Que justamente es un haplotipo, un gen, una de las primeras mutaciones genéticas que tuvo el hombre moderno, ¿no? Son L, L1, L0, L1, L2, L3, según la mutación, ¿no? Estos creo que son L0, o sea, esa es la primera mutación, o L1 o 2, son las primeras mutaciones que se dieron en África del gen humano original. Y con cada mutación surgía una etnia nueva, un megapueblo, un pueblo nuevo, surgía con cada mutación. Entonces, uno de los primeros es estos Khoisan, por eso es importante encontrar estos restos de 2.300 años, o sea, antes del año 1000 a.C., 1300 a.C. O sea, han encontrado los restos. No, perdón, 300 a.C., año 300 a.C., que es la época de las guerras púnicas, ¿no? El tiempo de Alejandro Magno, de las guerras púnicas. De ese tiempo han encontrado restos humanos en esta zona de África, y eso justamente sirve de referente para seguir más atrás. Entonces ha habido un reemplazo de los Khoisan, que eran las poblaciones originales, por estos grupos bantúes en el sur, ¿no? Que bajaron al sur.
Dos grupos bantúes. Los autores estiman que la divergencia entre los seres humanos modernos ocurrió hace 3.500 y 2000, perdón, 350.000 y 260.000 años. O sea que fue hace 350.000 años y 260.000 años que aparece este ser humano moderno, ya identificado, ya definido. ¿Cómo lo han hecho? Con genomas de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra. El tiempo de divergencia más profundo es de 350.000 años. ¿Por qué? Han encontrado restos de un hombre primitivo, de un hombre prehistórico, un cazador-recolector de la Edad de Piedra en el oriente de Sudáfrica, la costa oriental de Sudáfrica, y uno del pueblo mandinga de la África occidental. O sea, de ambos extremos han encontrado los hombres de la Edad de Piedra paleolítica más antigua. O sea, las primeras edades del hombre, la edad de piedra, las primeras edades de piedra. Han encontrado uno en el oriente, otro en el occidente. Y con eso se han puesto a contrastar. Se han puesto a contrastar la genética de ellos y se han dado cuenta que hace 350.000 años han debido tener un ancestro común, ¿no? Y de ahí nació la especie humana, ¿no? La especie humana nace de ahí. La raza humana aparece ahí recién. Entonces, sucede que anteriormente decían que era 180.000 años. ¿Por qué? Porque por un registro fósil en el este de África, ¿no? Por eso dijeron 180.000 años, ¿no? Pero solamente por un registro, pero ahora tienen dos registros y tienen el proyecto Genoma Humano, ¿no? Tienen dos registros, que es el registro del oeste y otro registro en el este de hombres del Paleolítico, de la época de piedra. La época de piedra no es el Neolítico, sino la primera época de piedra, cuando recién inicia la de piedra. Ya tienen esos dos, tienen los genomas, esos genomas que tienen que ver con ese periodo, ¿no? Pueden rastrear los genomas hacia atrás, ¿no? Pueden rastrear. Entonces pueden ver las divergencias que han habido, ¿no? Y justamente en este momento, en este lapso de tiempo de 350.000 a 260.000 años, encontraron fósiles de una especie llamada Florisbat y los Hoedgespoon, ¿no? Contemporáneos del Homo naledi, el hombre de las estrellas. Es otro hombre primitivo, ¿no? Significa que existían 2 o 3 especies homínidas, humanas, en este momento cuando apareció el hombre moderno, como lo conocemos ahora. Cuando aparece él, había también otras especies aparte del hombre que también eran especies homínidas o especies humanas, especies del Homo. Aparte del Homo sapiens aparece en África y había también otro Homo, el Homo naledi, el Homo florisbat, el Homo hoedgespoon. Había otros tipos de humanos, ¿no? Son humanos. Nosotros somos uno de esos tantos tipos de humanos que logró sobrevivir, que logró prosperar. Somos el Homo sapiens, el humano sapiens. Aparte había otros humanos, otros homos, ¿no? Y ellos existían en el África Sur durante el periodo de tiempo que también representa las primeras fases de la Edad de Piedra Media. Aparecían también otros. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Por qué desaparecieron? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, lo que han visto es evidencia de una estructura profunda en la población del África Occidental, pero que afecta solo una pequeña fracción del genoma y es alrededor de la misma antigüedad que la más profunda divergencia entre todos los seres humanos. Y respecto al África Sur, no han encontrado mezcla alguna cuando han rastreado los genomas hacia atrás, ¿no? O sea que se mantuvieron así, ¿no? Estos seres del África del Sur, ¿no? Se mantuvieron así. Entonces, y han encontrado estos huesos, varios esqueletos excavados en diferentes lugares de la provincia de Swakulu, Natal, en Sudáfrica, ¿no? También un sitio particular es Ballito Bay, donde los investigadores tuvieron ADN de 2 individuos que vivieron hace 2000 años. Encontraron también poblaciones actuales de este grupo étnico llamado Khoisan, que es los Khoisan. Aparte hay otros grupos que derivan de los Khoisan, o sea, es un grupo grande y en ese grupo hay otros grupos más. Así se llama esta enorme familia africana, se llama Khoisan, una raza de los africanos Khoisan, ¿no? Ellos se mezclaron con
con los pastores emigrantes del África Oriental hace poco más de 1000 años. No han podido todavía detectar esta mezcla extendida de África Oriental antes, ya que no existía el grupo San no mezclado como referencia. Han encontrado ya el San puro, o sea, han encontrado un resto fósil de un humano que era un grupo Khoisan, que era puro, que Khoisan son los primeros humanos, son las primeras cepas humanas que aparecen de la raza humana. Aparece la raza humana y después aparecen varias cepas humanas, ¿no? Los primeros eran los Khoisan. Han encontrado un Khoisan puro, uno de los primeros humanos que formaron su propia etnia genética, etnogenética, ¿no? Ya lo han encontrado, entonces esto ya ha servido de referencia. Tienen acceso a ADN antiguo de personas que vivían en el territorio antes de la inmigración del África Oriental, ¿no? Han detectado los porcentajes de mezcla de los grupos SAN actuales, ¿no? Y también de los anteriores, ¿no? Los posteriores también, ¿no? Han encontrado gente SAN de hace medio milenio, también han encontrado, y han podido con eso rastrear el de hace 1000 años, hace 1300 años, el de hace 1000 años, el de hace 500 años y de hace 300 años. Con eso han podido rastrear la historia de este pueblo, la historia genética de este pueblo, y con eso también la historia humana, ¿no? Echando para atrás los genes. Entonces han visto porcentajes de mezcla en estos Khoisan, mezcla con pastores, son más altos de lo que se había estimado previamente, ¿no? Los porcentajes de mezcla son altos, ¿no? Y ellos han encontrado que en la edad de hierro hay al menos un alelo nulo que lo protege contra la malaria, ¿no? Después han encontrado esto de la edad de hierro, han encontrado varios genes. Apareció un gen contra la malaria, otro gen contra la enfermedad del sueño, que la causa una mosca, cuando te pica, te da sueño y te quedas. Esa es la enfermedad del sueño. Esa es la enfermedad del sueño. Han encontrado genes contra estas enfermedades, pero ya muy posterior, ya no de la edad de piedra, sino de la edad de hierro. Los individuos de la edad de piedra no tienen estos alelos, estos genes para defenderse contra la malaria o contra la enfermedad del sueño. En la edad de piedra no aparece. Entonces, ¿qué sucede? Estos agricultores de la edad de hierro llevaron estas variantes resistentes a enfermedades cuando emigraron al sur de África. Eso es lo que han podido encontrar. Entonces, en base a eso pueden rastrear el San puro, que es la primera raza humana, la primera subraza humana que aparece. La primera raza de la raza humana surgen otras razas, ¿no? Surgen los negros, los chinos, todo eso ya. Pero en las primeras edades de la humanidad surgió un grupo llamado Khoisan. Han encontrado ese grupo puro. Lo han encontrado puro, ese grupo. Y con eso ya pueden rastrearlo, ¿no? Entonces, por eso dicen que hace 350.000, 260.000 años aparece esta división, ¿no? Aparece esta división que da origen a una nueva rama, que es la rama humana. Algunos veían estos fósiles como Florisban y Hodgmus, que son los otros homínidos que existían junto con el humano, como transiciones de humanos modernos. Transiciones de humanos modernos, pero existían también junto con el humano moderno, coexistían en el mismo lugar, estos homínidos, ¿no? El Homo sapiens, el humano sapiens, aparte está el humano Florisban, el humano Hodgkin, también existían esos humanos en el mismo lugar. Entonces, todo esto luego lo han encontrado, ¿no? Entonces tenemos una transición, ¿no?, entre humanos arcaicos y humanos modernos, que podría no haber ocurrido en un solo lugar del continente. Dicen que surgió en varios sitios del continente africano. El sur, el norte de África, empiezan a aparecer estos humanos modernos y comienzan después a aglomerarse, a juntarse, y se forma la raza humana. Y una vez que se forma esa raza humana, es el alelo cero, ¿no? El alelo puro. Aparece ya otro alelo, el 0, el 1, ¿no? Aparece el 0, aparece la raza Khoisan. Aparece el 1, aparece, digamos, los bantús. Aparece, y así, y aparece el 15, aparece el alelo 15 o el 20, y aparecen los vikingos, los normandos, ¿no? Y así aparece hay una mutación ahí, aparece un pueblo. Han encontrado la primera, que es los Khoisan,
que es el 1 o el 2 o el 0, no me acuerdo bien, ¿no? Han encontrado eso. Entonces con eso ya pueden trabajar, con esa evidencia. Entonces, ¿qué dicen? Han encontrado un origen multirregional de los seres humanos anatómicamente modernos en África. Es decir, el Homo sapiens no se originó en un único lugar de África, sino que pudo haber evolucionado a partir de formas más antiguas en tal continente con el flujo genético entre grupos de diferentes lugares. O sea, se formaron proto-sapiens, proto-homo sapiens en varios lugares de África, y al final estos grupos comenzaron a crecer, se juntaron y formaron ya el Homo sapiens, como lo conocemos. Y de ahí parte ya todo el género humano. De ahí parte todo el género humano, ¿no? Entonces, ya tenemos más investigaciones, ¿no? Y tenemos ya un punto del cual partir, ¿no? 350.000 años, el humano moderno aparece, ¿no? Y quizás en esta generación el humano moderno desaparezca. Ya no sé qué será, porque ya las características que dieron lugar a la modernidad del hombre, porque este es el humano moderno, 350.000 años es un humano moderno. Y justamente esas características que le dieron éxito al humano moderno, la estamos perdiendo hoy día, con el poder globalista, el globalismo, la automatización, la ideología de género, el antinacionalismo, el veganismo, el multiculturalismo. Estamos perdiendo esas características que nos dieron lugar a ser los humanos modernos. Todo a favor de una élite global. Esa saga de 350.000 años puede que llegue a su fin si es que las élites globalistas consiguen su objetivo. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado. Saludos.